Hola, muy buenos días, don Henry, doña Lorena, encantado de estar desde buena mañana con ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo han estado las cosas? ¿Cómo ha sentido usted después de todo esto que hemos dicho, de todo lo que se ha leído? Que no sé, decíamos ahora que el fin de semana venga y reflexionemos un poquito más y bajemos la temperatura, porque caramba, ¿cómo está todo, no, don Gustavo? Muy intenso, muy intenso. Nosotros confiamos, es nuestra esperanza, que ya inscritas las candidaturas, hay que recordar que el plazo de inscripción de candidaturas vence hoy a las 3 de la tarde. Ya inscritas las candidaturas, podamos dedicar la campaña electoral a lo que debe dedicarse una campaña electoral, que es hablar del país, un país que se inunda incluso en Barrio Dent, hablar del país, de los desafíos que tenemos como sociedad y de las propuestas que tiene cada campaña electoral, cada partido político que hacerle a los costarricenses. Para eso es el proceso electoral y en eso es en lo que debemos aprovechar. Bueno, don Gustavo, usted como vocero del Tribunal Supremo de Elecciones, también aprovechando nosotros estas entrevistas, digamos que hay un criterio en Grupo Extra de a todos estos problemas que tiene el país, cómo buscarle solución y dejar la confrontación a un lado y pensar en país hacia futuro. Sin embargo, obviamente que cuando uno ve en redes sociales y en opiniones de analistas muy sesudos, porque los hemos tenido, pero uno les escucha a ellos y a la gente cuestionando a quien debe ser el juez imparcial total de un proceso electoral como el que vive Costa Rica. Pero yo no sé si ustedes lo notan así, don Gustavo, nunca había tantas dudas sobre la imparcialidad del tribunal. Las mediciones de opinión no evidencian eso, don Henry. El Tribunal Supremo de Elecciones sigue siendo una de las instituciones con mayor confianza ciudadana y mejor valoración. La cuarta en las mediciones del CIEP, solo superada por la Universidad de Costa Rica, el OIJ y el Banco Central. Claro que el CIEP tiene la desventaja de que no le consulta a vietnamitas, pero dentro de las consultas del CIEP, esa es la valoración del Tribunal Supremo de Elecciones. Ahora, que haya decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones que sean cuestionadas o que sean criticadas, eso es algo absolutamente saludable y normal en una democracia cuando se hace dentro de un marco de respeto y con apego a la verdad. Así, en ese marco de respeto y con apego a la verdad, ha habido cuestionamientos, ha habido dudas y el Tribunal Supremo de Elecciones ha aprovechado espacios como el que generosamente ustedes me están ofreciendo en este momento para explicarnos, porque también es nuestro deber explicarnos y rendir cuentas a la ciudadanía. Pero ustedes, don Gustavo, ¿no sienten que estos ataques que usualmente durante esta época se tiran hacia los políticos, hacia las ideas, ahora también se están dirigiendo hacia el tribunal? No es del todo nuevo, doña Lorena. Es decir, esta va a ser mi décimo proceso electoral. Yo este noviembre cumplo 20 años de trabajar en el Tribunal Supremo de Elecciones y siempre en todas las campañas electorales hay este tipo de desviaciones, pienso yo, porque, insisto, la campaña tiene que ser entre las candidaturas y entre los partidos, pero siempre hay algún partido político que opta como estrategia de visibilización por contender o por polemizar con el tribunal. Lo que sí es nuevo, inédito, es que esto ocurra desde Casa Presidencial. Eso sí tengo que reconocerle que es novedoso. Claro, ahora usted decía, don Gustavo, que en efecto las encuestas como la del CIEP, siempre el Tribunal Supremo de Elecciones sale arriba en la credibilidad que tiene la gente. Obviamente, si se compara con la Asamblea Legislativa, etcétera, etcétera. Sin embargo, don Gustavo, si hay una cosa cierta, y yo voy a basarme mucho en si pudiera medirlo con las opiniones que nos llegan a nuestro WhatsApp al 7003-1234, y también de muchos de los criterios que se leen en redes sociales, que sí la narrativa ha calado en un sector de la población que es la que está atacando al Tribunal Supremo de Elecciones y de una manera virulenta también. Hay una narrativa, efectivamente, don Henry, yo lo he manifestado sin ambigüedad. Hay una narrativa de desinformación
dirigida directamente desde Casa Presidencial, con mentiras descaradas, fácilmente verificables, eh, respecto de las acciones del Tribunal Supremo de Elecciones y de las decisiones que ha tomado. Y si bien es cierto, las mediciones no evidencian que sea una desconfianza mayoritaria o que hayan calado en un sector mayoritario de la población, con solo que hayan calado en una persona, eso es relevante para el Tribunal Supremo de Elecciones, porque la credibilidad es nuestro activo principal y a nosotros no nos importa la credibilidad de un sector de la población, nos importa la credibilidad de todos los costarricenses porque trabajamos para todos los costarricenses. Por eso le damos toda la importancia a este tipo de temas, por eso no nos cerramos, por eso aceptamos y agradecemos espacios como este, porque son oportunidades para explicarnos. Hay en algún momento, don Gustavo, a ver, porque son seres humanos, porque los magistrados son seres humanos, porque también se pueden cometer errores. Yo no sé si ese espacio para la reflexión, autorreflexión del tribunal cabe. En algún momento sí dicen, bueno, aquí de pronto tenemos que manejar esto distinto, el mensaje no le está llegando a un sector de la población, porque pues digo, son seres humanos que pueden cometer errores, no, o aún así debemos pensar que no, que ese espacio no queda ni siquiera para eso. No, eso es de todos los días, don Henry. Bueno, yo puedo hablar por mi caso personal porque soy quien está dentro de mi cabeza. Eh, Constantemente, y además estos 15 días es increíble. Ayer me decía un compañero, André Cambronero, que es increíble que tengamos 15 días, bueno, un poquito más, 2 semanas de proceso electoral y se han sentido como un siglo. Eh, eh, y esto es el día a día nuestro, nuestra ocupación y nuestra preocupación, las dos cosas. ¿Cómo, cómo darnos a entender mejor, cómo explicarnos mejor y cómo hacer las cosas mejor? Pero en punto a este tema en particular, don Henry y doña Lorena, que es el que supongo que es el trasunto del que ustedes me están conversando, que es la solicitud de levantamiento de inmunidad del presidente de la República. No solamente estoy convencido y creo que al menos las compañeras y compañeros y mis superiores con los que también he conversado al respecto, no solamente hay un convencimiento de que se ha hecho algo absolutamente apegado al ordenamiento jurídico y a los deberes constitucionales del Tribunal Supremo de Elecciones, sino que también hay orgullo de saber que se ha hecho lo correcto, se ha hecho de manera valiente y no hemos optado por el camino fácil de un organismo electoral pintado en la pared que se queda viendo para otro lado mientras se viola el ordenamiento jurídico costarricense. Eso se pudo haber hecho, eso lamentablemente ha sido el camino que han optado organismos electorales de otros países de América Latina, pero este Tribunal Supremo de Elecciones no podía fallarle al país y hacer eso. Don Gustavo, se ha dicho inclusive pues que las cosas no han ido a tiempo o en el tiempo correcto, ¿verdad? Por ejemplo, esta situación de solicitarle el levantamiento de inmunidad del presidente, que se hace pues en momentos donde está muy fuerte el tema de la campaña y demás, y eso tal vez le puede restar la credibilidad a la población. ¿Cómo hacen ustedes ahora pues para también restaurar de cara a las elecciones que ya pues inicia o queda cada vez menos tiempo? Antes de contestarlo, permítame volver al punto que usted plantea de entrada, doña Lorena. Los tiempos, las valoraciones de si algo es conveniente en un momento determinado porque puede afectar una campaña electoral de un partido o beneficiar a otro, son valoraciones que pueden hacer estrategas de campaña y políticos, pero no son las de un juez electoral. Un juez electoral
tiene que seguir los procedimientos y seguir la normativa. El 270 del Código Electoral dice muy claramente que cuando se recibe una denuncia por beligerancia y esa denuncia se tienen los elementos suficientes para estimar que es admisible, debe solicitarse el levantamiento de la inmunidad de la persona a la Asamblea Legislativa. Y eso es lo que hace el juez. Y no involucra otro tipo de consideraciones. Pero además, yo no estoy de acuerdo con la valoración de que es inadecuado el momento de hacerlo, porque si hay algo perjudicial y si hay algo negativo para la pureza del sufragio y para las condiciones de libertad en las que vayamos a votar en estas elecciones del 2026, es que se cumplen las reglas básicas del proceso. Es decir, un proceso en el que sus reglas elementales, y no se me ocurre ninguna más elemental que la de la imparcialidad de las autoridades de gobierno, no se cumplen o se observan, es un proceso absolutamente viciado y lesionado en su desarrollo. Ujú. Así que el tiempo no solamente era el que correspondía procesalmente, sino que era oportuno y urgente una intervención del Tribunal Supremo de Elecciones en este momento. Bueno, quiero aprovechar que estamos hablando con don Gustavo Román. Él es vocero del Tribunal Supremo de Elecciones y queríamos aprovechar estos minutos del programa. Quedan muchísimos temas. Yo tengo aquí 2 textos llenos de preguntas que han planteado, de hecho, muchas de ellas leídas en los comentarios de los oyentes, pero es que tenía una tarea por hacer. Ayer, cuando estábamos entrevistando al ministro de Seguridad, después de que doña Claudia Dobles pidió la renuncia del ministro de Seguridad y del viceministro por el tema de la seguridad del país, la respuesta de él al aire fue: pregúntenle al Tribunal Supremo de Elecciones si yo puedo responder o no. Dije, pues vamos a hacer la tarea. ¿Qué puede o no puede hacer? ¿Qué puede o no responder un ministro? Porque, a ver, yo no sé, algunas informaciones como rendir cuentas sobre el tema de seguridad, uno supondría que no hay que pedirle permiso al Tribunal Supremo de Elecciones, supone uno desde acá. Pero bueno, el ministro lo planteó y se lo planteó a usted, don Gustavo. ¿Qué puede decir o no puede decir un ministro y qué puede decir o no puede decir el presidente? Eso que a usted le parece obvio, don Henry, y que le pareció obvio también a don Michael Soto en Multimedios cuando entrevistó al presidente de la República, ellos lo saben. Nosotros se los explicamos. Yo fui a la oficina de la diputada Cisneros, también con el ministro Arnold Zamora. Mis compañeros fueron al Consejo de Gobierno ampliado, estaba el presidente, estaban todos los ministros, estaba el ministro Zamora. Sí, no solamente pueden, sino que además deben rendir cuentas y deben contestar las preguntas de la prensa, en una entrevista, en una conferencia de prensa. ¿Cómo no van a poder contestar una pregunta de esas? Claro que sí. No pueden hacer comunicaciones que no sean estrictamente necesarias. Qué sé yo, por ejemplo, se cerró la ruta 32 o va a haber un corte de agua en tal comunidad. No pueden hacer ese tipo de publicaciones en sus plataformas digitales institucionales. Pero en una entrevista con usted o en una conferencia de prensa, pueden no solamente hacer ese tipo de manifestaciones, sino que pueden ser absolutamente elogiosos de sí mismos y de su desempeño y decir que lo están haciendo muy bien y que nadie lo ha hecho tan bien como ellos lo están haciendo. Y esto se les ha aclarado y se les ha reiterado por escrito y verbalmente. Por eso insisto, aquí estamos frente a una narrativa de desinformación que busca indignar a las personas y me temo que incitar violencia. Perdón, don Gustavo, cosas como cierre de ruta 32 y cortes de agua, entonces, ¿se puede o no se puede? Le entendí que no. Se puede incluso en las plataformas institucionales. Ok. Es decir, lo que dice el 142 del Código Electoral, que es la norma que establece la veda de la comunicación gubernamental durante el proceso electoral, dice que quedan fuera de esa restricción
las comunicaciones relativas a situaciones de emergencia o de prestación de servicios públicos que sea necesario, que sea indispensable para la comunidad conocerlas. Entonces, este tipo de cosas, los ejemplos que le mencionaba, tienen toda la libertad, más yo diría que el deber, de comunicarlas también a través de sus plataformas institucionales. Lo que no pueden hacer a través de una plataforma institucional es salir a decir que son un muy buen gobierno y que están haciendo muy bien las cosas. Eso lo pueden decir en una conferencia de prensa, en una entrevista, pero no lo pueden hacer a través de sus plataformas institucionales. El tema con don Mario fue porque doña Claudia estaba pidiendo la renuncia de él y el viceministro porque no estaban cumpliendo pues con sus labores aparentemente, ¿verdad? Entonces don Mario nos dijo que él, aunque quería responder a eso, quería referirse, no podía. En este caso, como era una pregunta que le estábamos haciendo en una entrevista, él sí lo hubiera podido contestar entonces. Sí, por supuesto. Aunque viniera, aunque el tema lo pusiera sobre la mesa una candidata. Sí, el hecho de quién plantea el tema no determina de ninguna manera qué puede o qué no puede decir. Lo que no pueden decir, digamos, ya si usted me está preguntando por contenido de declaraciones, lo que no podría decir un cargo de esta jerarquía, un ministro, un presidente, ni siquiera en una entrevista y ni siquiera en una conferencia de prensa, es hacer manifestaciones a favor o en contra de un partido político en la contienda electoral. Por ejemplo, decir que ojalá que se elijan no sé cuántos diputados de esta tendencia o diferentes a estas otras tendencias, ese tipo de manifestaciones, o ojalá que tal partido político, que es el más corrupto de la historia, nunca llegue al poder y ojalá que los castiguemos con el voto. Ese tipo de cosas que son claramente alusivas a las elecciones y al proceso electoral son beligerancia política y están prohibidas. Pero contestar con datos, por ejemplo, la afirmación de una candidatura que haga una afirmación como esta que usted me está planteando, eso por supuesto que cualquier persona y estos cargos lo pueden hacer. Yo también debo confesar ya finalmente, don Gustavo, que regularmente uno escucha a los voceros del Tribunal Supremo de Elecciones muy, muy pausados. Yo nunca había escuchado tanta contundencia como la suya, que he escuchado algunas declaraciones, pues digamos, fuertes en respuesta a todo lo que se está diciendo en redes sociales y lo que están escribiendo aquí, ni modo, los oyentes también. Digo yo, esa contundencia que ya resulta, entonces es después lo que usted dice, llevan unos días insistiendo en el mismo tema y parece que no llega a la gente. Yo creo que sí llega, don Henry. La impresión que nosotros tenemos es que mucha gente ha comprendido y además ha visto obvio muchas de las cosas que el Tribunal Supremo de Elecciones está diciendo. Incluso le digo, muchos colegas suyos, muchos periodistas fuera de micrófonos nos lo dicen. Es más, estas mismas personas, le pongo el caso que fue la reunión que yo tuve con doña Pilar Cisneros. A mí me parecía muy claro que entendían. Doña Pilar misma nos dijo, ojalá, dijo dos cosas, dijo, ojalá esta reunión haya servido para haber limado asperezas. Y además tengan mi número de teléfono y si ustedes ven que estamos haciendo algo incorrecto, avísenme. Yo creo que son reglas fáciles de entender. Y en cuanto a la vehemencia con la que puedo estarme expresando, don Henry, decía José Ortega, yo soy yo y mis circunstancias. Es que estas son las circunstancias que estamos atravesando. El Tribunal Supremo de Elecciones no puede de ninguna manera, quedarse callado frente a la desinformación sistemática que se ha dirigido desde Casa Presidencial sobre el proceso electoral. Nosotros tenemos un deber y una responsabilidad con la ciudadanía y de acuerdo con la estridencia
y con la gravedad de las manifestaciones que se han hecho, y eso también se lo manifesté a doña Pilar Cisneros, nosotros vamos a tener que ser muy asertivos y muy contundentes en nuestra respuesta. Eso ya se los adelanto que será así siempre que sea necesario. Don Gustavo, muchas gracias por atendernos esta mañana. Creo que vamos a tener que abrir la posibilidad de tener, obviamente, una entrevista mucho más amplia en algunos de nuestros programas, en contexto, por ejemplo, tener la posibilidad incluso de que responda preguntas de la gente. Como un pregunta-respuesta. Sí, y que quede cada vez más claro. Cuanta más claridad pueda haber, cuanta más luz se puede atender sobre un escenario tan oscuro, tan complicado, pues mucho mejor. Y nosotros, pues obviamente, a la disposición de Gustavo de tener esas posibilidades. Le agradecemos mucho. Y nosotros muy agradecidos de que nos den ese espacio, doña Lorena y don Henry. Que tengan muy buen día los dos. Que esté muy bien. Muchas gracias, igual. Y obviamente el ejercicio al revés, como decíamos con doña Pilar Cisneros. Igual tenemos